Sí, buenas noches a todos, muchachos. Ahora sí empezamos a grabar. Son las 8:05 y bueno, vamos a comenzar. Entonces, el grupo uno es su tiempo, por favor. Bien, puedan. Bueno, listo, Voy a doc. apagar mi cámara. Si quieren prender cámara, la pueden prender quien está hablando, que me gusta más. ¿Listo? Espérate un momento, doc. Bueno, listo. Entonces, nuestro motivo de consulta es que llega a coordinar los movimientos que hace. Entonces, como enfermedad actual, tenemos un paciente masculino de 5 años de edad que es traído al servicio de urgencias de la clínica La Sagrada Familia por su madre por presentar un cuadro clínico de 8 días de evolución que consiste en cefalea no caracterizada generalizada con un dolor leve, movimientos repetitivos en la boca de inicio progresivo, la cual su madre lo relaciona con una caída desde su propia altura que tuvo el niño hace 13 días atrás, en la cual tuvo una pérdida de la conciencia por un minuto y recuperación espontánea. Después de 2 días de esto empezó a presentar movimientos involuntarios en la boca, el cual se acompañaron de rigidez muscular y movimientos involuntarios en los miembros superiores. Empezaron primero a nivel de los dedos y posteriormente toda la extremidad. Atenuantes, agravantes y consultas posteriores a la caída. Bueno, como revisión por sistemas, lo positivo tenemos que refiere a astenia, dinamia y niega fiebre. En la cabeza, los padres refieren un trauma región occipital desde hace 13 días y una cefalea generalizada sin caracterización y niega descamación. En neurológicos refiere disinesia oral, rigidez muscular y movimientos involuntarios en los miembros superiores. El resto niega todo. Como antecedentes, entonces tenemos que fue un embarazo planificado, madre con complicaciones de salud como tuvo diabetes y un shock por estrés. El paciente es nacido por cesárea a la semana 35, nació sin malformaciones, presenta todas las vacunas al día y no tiene ningún antecedente quirúrgico de importancia. Le hicieron un Apgar, fue de 7 y al minuto de 9, pesó 2.800 gramos, tuvo una talla de 44 centímetros, un perímetro cefálico de 33 centímetros, un perímetro braquial de 9.8 centímetros. Como antecedentes personales, todo lo niega y en los inmunológicos los padres presentan de vacunas completo para la edad y en los hábitos saludables tenemos que practicar deporte en la escuela de fútbol 3 veces a la semana. Los antecedentes familiares, el padre tiene 30 años, ocupación independiente, escolaridad fue hasta sexto de bachillerato, la edad de la madre es de 25 años, ocupación es ama de casa, también cursó hasta sexto y pues, cursó con diabetes mellitus en el embarazo. Bueno, como en el examen físico, entonces tenemos que el estado general, regulares condiciones generales, rosado, febril, hidratado, con adecuado patrón respiratorio. A los signos vitales le encontramos una frecuencia cardíaca de 83 latidos por minuto, una tensión arterial de 110-70 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 23, una saturación de oxígeno de 97% y la temperatura de 36.5 grados centígrados. Bueno, entonces, pues, como lo positivo, entonces en la boca presenta movimientos involuntarios repetitivos, normoconfigurada y buen estado de hidratación. En las extremidades tiene rigidez y disinesia muscular en los miembros superiores, no edemas, no cianosis y el llenado capilar es menor de 2 segundos. En neurológico, entonces un paciente con un Glasgow de 15-15 que está orientado en las 3 esferas, con un lenguaje adecuado, en nominación y repetición, sin parafasias, lectoescritura no evaluada ni la memoria. La praxia está adecuada. En la evaluación de los pares craneales, en el par olfatorio, la paciente percibe los olores sin ninguna alteración. En el óptico, el paciente expresa funcionalidad en la agudeza visual, campimetría
normal, al fondo de ojo no, se evidenció reflejo retiniano, hay aparente integridad del tercer, cuarto y sexto par craneal. El quinto es difícil evaluación. Se le pidió al paciente que hiciera contrarresistencia al abrir la boca y a realizar una mordida. Presenta episodios distónicos. En la evaluación del séptimo par se puede percibir que no tiene asimetrías en la expresión facial y los otros pares sin alteraciones y están en integridad. Bueno, entonces al evaluar el motor, todo está sin alteraciones y está conservado. En la coordinación, entonces cuando le hicimos la evaluación del dedo nariz, alterado, y el resto está normal. La marcha, todo estuvo normal. Los reflejos, lo que fue el bíceps, braquial y tríceps, estuvieron, tanto derecho como izquierdo, tuvieron alteraciones. Ya como resumen de datos positivos, entonces fue la madre, pues cursó melitos en el embarazo, nació por cesárea a las 35 semanas, tuvo episodios distónicos en los miembros superiores y musculatura orofacial, espasticidad en los miembros superiores, discinesias en la región oral, miembros superiores y rigidez muscular. Bueno, entonces como la línea ya temporal y la cronología, entonces un paciente nacido a las 35 semanas, tuvo un peso normal de 2.800 gramos, sin malformaciones y el Apgar estuvo de 7. Las vacunas al día, es un paciente de 5 años traído al servicio de urgencias porque presentó un cuadro clínico de 8 días de evolución que consiste en movimientos repetitivos de la boca, de inicio progresivo y relacionados a la caída de la propia altura que tuvo él 13 días atrás, con pérdida de conciencia de 1 minuto. Bueno, entonces como síndromes tenemos la parálisis cerebral infantil y la epilepsia, fueron los dos síndromes que pusimos como a grandes. Bueno, aquí tenemos ya las leyes diagnósticas. ¿Por qué las leyes, jóvenes? ¿Quién les dijo que ese era el orden? Si han ido presentándoles varias veces. ¿Qué sigue después de síndromes? ¿Cuál es la propuesta? ¿Ah? ¿Qué sigue después de síndrome, muchachos? Yo tenía entendido que las leyes era pues antes de la correlación clínica paraclínica. Claro, pero es que después de síndromes, ¿qué sigue? O sea, ¿para qué les paso yo los formatos? ¿Para qué les presento los casos? ¿Qué sigue después de síndrome? Usted las leyes las viene a aplicar por allá antes de correlación clínico-paraclínica. La fisiopatología. No, ¿qué sigue después del síndrome? Usted coge el síndrome y ubica una patología de acuerdo a síndrome. Yo no sé qué les cuesta tanto trabajo como, pero imagínese aplicando leyes, es que usted aplica leyes después de un proceso. Entonces, ¿qué sigue después de eso? ¿Qué diapositiva tienen ahí? Después de las leyes sigue ya la No, introducción muchachos. del trauma craneoencefálico. Bueno, bueno, ¿qué síndrome? Ah, ¿qué síndrome ubican ustedes? Parálisis infantil, una parálisis infantil, pues es el síndrome es que ese niño quedó con parálisis desde el nacimiento, ¿qué? ¿Y qué pasa después de un trauma? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el síndrome? Esos movimientos que el niño hace de la boca, ¿qué es? ¿Un síndrome convulsivo? ¿Qué? ¿Qué sigue después? Háganlo pues como ustedes lo piensen hacer. Háganlo. Listo. Bueno, aquí las leyes diagnósticas. Aquí siguiente. Bueno, ley de la información completa. Pues aquí nos hace énfasis que entre más información se obtenga de un paciente, mucho mejor va a ser las aproximaciones diagnósticas y terapeutas del mismo. Este paciente pues tiene una anamnesis completa, un examen físico detallado y unos paraclínicos que nos revela datos factonomónicos que el paciente pues está cursando con un trauma cranoencefálico. Siguiente. Ley de la mejor información. Aquí pues aplica varios contextos. Aquí pues tenemos un ejemplo que al momento pues de seleccionar al paciente para una interrogación, tenemos un paciente menor de edad en regulares condiciones generales, entonces es poco probable que este paciente
nos pueda brindar pues datos necesarios pues datos necesarios pues que necesitemos. Pero pues la información que nos puede dar los padres o los acudientes sí nos interesa. También pues necesitamos un examen cuidadoso de nuestro paciente y medicina basada en la evidencia. Por lo tanto, vamos a escoger pues la información más relevante que nos pueda aportar un diagnóstico oportuno y para pues realizar un tratamiento eficaz. Siguiente. Ley de lo más frecuente. Aquí pues hace énfasis en la importancia de la epidemiología como la ciencia encargada de estudiar las frecuencias de eventos patológicos. La incidencia pues se relaciona con factores como la edad, sexo, la herencia, la ocupación, y el diagnóstico se basa en cuáles son más frecuentes en los diferentes grupos de edad. También pues hace referencia al cuadro clínico más frecuente teniendo en cuenta los síntomas, signos, antecedentes o incidencia, y en este caso los hechos que ocurrieron pues al niño. También tenemos un paciente que tuvo una caída desde su misma altura, y lo más frecuente que ocurre en estos pacientes es un traumatismo cranoencefálico. Y en el contexto clínico tenemos un paciente con cefalea, dolor, movimientos involuntarios de la boca, pérdida de la conciencia, que lo más probable es que se trate de una afectación neurológica por causa del trauma craneoencefálico y no por una enfermedad neurogenerativa o neurometabólicas. Siguiente. Ley de la parsimonia. Aquí pues tenemos en la aplicación pues del diagnóstico, significa que antes del cuadro clínico son manifestaciones diversas, se debe considerar en primer término pues la posibilidad de una sola enfermedad que cause unos desencadenantes. Implica pues también un proceso de relación entre signos y síntomas que requiere un conocimiento detallado de las patologías o de las enfermedades que puede causar diferentes causas. Por ejemplo, aquí tenemos una presencia de signos y síntomas con trauma cranoencefálico, como son cefaleas, episodios distónicos en miembros superiores y musculatura orofacial. Tenemos una espasticidad de miembros superiores, pérdida de la conciencia, y tenemos unas desinesias en la región oral y miembros superiores. Siguiente. Ley de Agatha Christie. Aquí pues nos debemos hacer unas preguntas: ¿quién es el culpable? ¿En qué circunstancias ocurrieron los hechos? ¿Cuál fue el arma empleada? ¿Hay cómplices? ¿Y quién fue la víctima? Entonces, ¿cuáles son otros afectados? Aquí tenemos un crimen, que es la afectación neurológica, el autor intelectual, tenemos un trauma cranoencefálico, los cómplices. Aquí recordemos pues que tenemos un paciente menor de edad, entonces en estos pacientes vamos a tener una musculatura cervical relativamente débil y un mayor contenido de agua, y pues sobre todo una menor cantidad de mielina neurológica. La cronología: tenemos 8 días de evolución, lugar del crimen, cráneo y cerebro. Siguiente. Bien. Aquí ley de la prioridad. Pues esta patología implica una mayor urgencia debido a que causa varios problemas neurológicos y que puede comprometer pues mejor dicho, que puede llevar pues hasta la muerte del paciente. Siguiente. Bueno, aquí para abordar un poquito más a fondo lo que tiene nuestro paciente, pues vamos a hablar de trauma craneoencefálico. Siguiente. Bueno, como manera de introducción, los traumatismos craneoencefálicos son un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias, y su mayoría pues van a ser leves. En algunos casos pueden Eso generar... habría que descartar. ¿Cómo se Señor, llama el diagnóstico que habría que descartar? La primera urgencia. Muchachos, después de un trauma, ¿qué consecuencias pueden ocurrir después de un trauma? ¿Eso cómo se llama? El hematoma epidural agudo, el hematoma subdural agudo, el hematoma subdural crónico, la contusión cerebral, la conmoción cerebral, la hemorragia intraparenquimatosa, la degeneración axonal difusa. ¿Cuál de todo eso hay que descartar? Muchachos. toma, doctor. ¿Ah?
De todo lo que mencioné, ¿cuál es lo que tienen que descartar ustedes? Los hematomas, doctor, porque Los hematomas. ¿Cuál hematoma en los niños? ¿Cuáles son los hematomas más frecuentes en los niños y cuáles en los viejos? ¿Qué hubo? En los niños los hematomas epidurales agudos y en los viejos los subdurales crónicos. Entonces, esto es un niño de 13 días de un trauma que lo primero que tiene que usted que descartar es el hematoma epidural agudo. Eso es lo primero que tiene que descartar. Entonces, por ley de prioridad, lo primero que tiene que descartar es eso. Acuérdense el orden, muchachos. Yo no sé si es que prendieron las cámaras y se fueron a hacer otra cosa cuando yo expuse o las diapositivas que le mandamos no son claras. Pero ustedes primero hacen un resumen de datos positivos, lo hicieron muy bien. Lo segundo, ubican unos síndromes. En el síndrome usted tiene el mismo trauma craneoencefálico, es un problema. El síndrome del hematoma epidural agudo o el síndrome de la lesión compresiva es otro problema. El síndrome de la degeneración también es otro problema. El síndrome de motoneurona, o sea, ubiquen síndromes y ponen acto seguido, ubican patologías. Y entonces con las patologías caracterizan las patologías y ahí sí, acto seguido, hacen la explicación fisiopatológica del posible síndrome. ¿Qué hacen en la explicación? Coloquen lo fisiológico y luego coloquen lo fisiopatológico. Después aplican las leyes que lo hicieron muy bien, lo que acabaron de hacer lo hicieron muy bien, pero eso se hace después y luego hacen la correlación clínico para clínica. Eso no tiene misterio, chachos, no inviertan eso, que eso tiene una lógica. Lo primero que usted hace con un paciente es el anamnesis. Lo segundo, ubique su cuadro en un síndrome, en un problema. Lo tercero, de aproximaciones, posibles patologías que lo ocasionen, caracterice las más importantes y haga un filtrado de esas patologías. Después, trate de explicar qué pasa anatomofisiológicamente y luego qué pasa anatomopatológicamente y fisiopatológicamente. Después, aplique leyes. Por último, ¿qué pide? Que un TAC, que una resonancia con contraste, sin contraste, que un electroencefalograma. Y ahí sí lleguen a conclusiones diagnósticas. ¿Listo? ¿Estamos ubicados o no? Muchachos. Sí, Listo, doc, sí, Bueno, señor. entonces sigan pues, sigan. Pero por favor, que no se repita esto. Es que ya ustedes expusieron también. Yo no sé por qué. Después de exponer y vuelven y voltean la torta otra vez. Hágale pues. Sigamos acá. Siguiente. Siguiente. Bueno, el traumatismo craneoencefálico se define como una lesión de las estructuras de la cabeza que va a ser producida por fuerzas mecánicas. Este concepto hace referencia a una variedad de patologías que van a variar de acuerdo a las estructuras que están dañadas, eh, ya sean las estructuras o el contenido del mismo. Uno de cada 10 niños va a sufrir trauma craneoencefálico en la infancia. En los menores de un año, la mortalidad es el doble que el resto de las edades pediátricas y el pico es a los 2 años y en la pubertad. Es más frecuente en varones. Siguiente. Cuando hay la de la moto, Bueno, las causas están relacionadas con la edad del niño. En los niños que son menores de 2 años, la causa más frecuente son las caídas accidentales por descuido de los cuidadores o con el inicio de la deambulación de los menores. Especialmente en el rango de edad, en este rango de edad, hay que sospechar de maltrato infantil como la causa del traumatismo craneoencefálico, principalmente si hay apreciación de lesiones que no van a concordar con el mecanismo referido. La mitad de los traumas craneoencefálicos graves en lactantes van a ser secundarios a un daño intencional. Y en los niños mayores de 2 años, la causa son los accidentes de tráfico y atropellos.
aunque las caídas son la causa más frecuente de traumatismo craneoencefálico en un grupo de esta edad. Y en los niños que están en la etapa de infancia y adolescentes, algunos deportes son una causa relativamente frecuente del trauma. Siguiente. Bueno, los niños son más susceptibles a padecer una lesión intracraneal por las características anatómicas. La superficie craneal es proporcionalmente mayor, el plano óseo es más fino y deformable, la musculatura cervical es relativamente más débil y hay un mayor contenido de agua y menor de mielina. Todo esto favorece el daño axonal difuso ante fuerzas de aceleración y desaceleración, que se explica más adelante. Siguiente. Bueno, desde el punto de vista patogénico, van a haber una serie de daños, ya sea primario o secundario. El daño cerebral primario va a ser por una fuerza de aceleración y desaceleración. Estas lesiones son escasamente modificables por la intervención terapéutica y estas lesiones van a estar determinadas por el lugar de impacto, la dirección de la fuerza, la intensidad y la resistencia tisular. Otro de esta característica del daño cerebral primario va a ser la aceleración lineal laterolateral, que van a predominar lesiones extraaxiales como un hematoma epidural, subdural y hemorragia subaracnoidea. También va a haber una aceleración lineal fronto-occipital u occipitofrontal, que va a producir lesiones de estructuras profundas, que este es denominado como daño axonal difuso. El Shaken Baby Síndrome, que es un síndrome que se va a caracterizar por lesiones de estructuras profundas, que van a estar desencadenadas por una agitación del cuello y la cabeza del lactante sin golpearlo. Estas fuerzas van a producir rotaciones equivalentes a las de caídas de menos de 1,5 metros. Y si al agitar al niño se golpea además el occipucio contra un plano duro, las fuerzas generadas van a ser mucho más intensas y por ello van a equivaler a caídas superiores a 1,5 metros. Siguiente. Y por otro lado está el daño cerebral secundario, que van a ser lesiones que van a estar producidas por distintos factores. La isquemia va a estar producida por una hipotensión, una hipoxia o una alteración del flujo cerebral. Va a haber alteración en la función celular, como una afectación de la permeabilidad de la membrana celular y alteraciones de la cascada del metabolismo. Este daño se va a desarrollar en las horas siguientes al traumatismo y a diferencia del daño cerebral primario puede ser reversible con un buen manejo terapéutico. Siguiente. Bueno, las diferentes manifestaciones clínicas pueden ser totalmente asintomáticos o signos que van a ir apareciendo en la exploración, que es más frecuente hasta la aparición de los síntomas guía que van a orientar hacia la posible existencia de una lesión intracraneal. Vamos a tener una alteración de la conciencia que puede estar presente o de igual manera, pues como lo mencioné, no puede estar ausente. La duración de la alteración del nivel de conciencia va a ser un pronóstico para saber la gravedad del traumatismo. Una pérdida de la conciencia puede ser por un traumatismo moderado o alto. La duración de la pérdida de la conciencia va a ser proporcional a la gravedad de la lesión intracraneal. Cuando es superior a 1 minuto, hay una alta probabilidad de lesión intracraneal. Y si es mayor de 5, puede haber un factor de riesgo independiente. Bueno, podemos tener también la amnesia postraumática, que es un síntoma relativamente frecuente, pero la mayor de las veces no va a determinar
una existencia de una lesión intracraneal, aunque hay lesiones cerebrales que van a afectar la región temporal y pueden manifestarse con este síntoma. Un trauma craneoencefálico que presente amnesia postraumática no debe considerarse como leve. Siguiente. Bueno, puede presentarse convulsiones. Estas se van a dividir en inmediatas, precoces y tardías. Las crisis inmediatas ocurren en unos segundos o minutos posteriores al traumatismo y se van a manifestar con atonía o hipertonía generalizada. Este no va a tener un valor pronóstico en la aparición de epilepsia postraumática. Las crisis precoces van a aparecer entre la primera hora y los 7 días posteriores al traumatismo y pueden manifestarse como crisis parciales, simples o parciales con generalización. Estas pueden significar que hay una presencia de daño cerebral como hematomas intracraneales, contusión cerebral o trastornos vasculares. Las crisis tardías van a ocurrir después de la primera semana postraumatismo, siendo más frecuentes durante el primer mes y su aparición va a ser rara a partir del primer año del trauma. Estas pueden presentarse crisis parciales simples durante la infancia y pueden aumentar la posibilidad de que sean generalizadas en la adolescencia. Hay que tener en cuenta que las convulsiones en general no es un síntoma infrecuente. Siguiente, por favor. Puede presentarse vómitos, que es un síntoma que es frecuente, que va a aparecer alrededor del 11% de los traumatismos, aunque este síntoma puede ser una sintomatología de hipertensión intracraneal cuando no son repetitivos y no están precedidos por náuseas. La cefalea no es indicativa de lesión intracraneal, pero sí puede serlo si hay un empeoramiento progresivo y se acompaña de otras alteraciones neurológicas. Siguiente. Bueno, para hacer un diagnóstico correcto hay que tener en cuenta la edad del paciente, el mecanismo de caída, los síntomas asociados, la localización del traumatismo y el tiempo transcurrido. Y como lo mencioné anteriormente, una historia que es incongruente. Siempre hay que tener la sospecha de que hayan sido producidas por maltrato. Siguiente. Bueno, en la exploración física hay como una guía que es ABCDE, que va a ser parte de la evaluación para descartar la existencia o no de riesgo vital. Como primera medida tenemos la A, que es el control cervical y permeabilidad de la vía aérea. La B, que es control de ventilación. Hay que medir frecuencia cardíaca, patrón respiratorio, la saturación de oxígeno y hay que estar auscultando al paciente. La C es una valoración de la circulación mediante toma de pulso, intensidad, frecuencia cardíaca y ritmo. Hay que medir la tensión arterial, el relleno capilar, el control del sangrado, si es el caso. La D es la exploración neurológica básica con valoración pupilar y escala de Glasgow, que ya más adelante se va a hablar. Y la E, pues hay que hacer los exámenes que sean pertinentes para el caso. Siguiente. Aquí tenemos una escala de Glasgow, pues que ya la mayoría que estamos aquí la conocemos, pero esta está adaptada a la edad pediátrica. Tenemos pues la apertura ocular que va a un puntaje de 1 a 4, siendo 1 la menor puntuación, que simplemente no hay respuesta, y la 4 donde la respuesta es normal. Vamos a tener una respuesta motora, que el 1 es también el puntaje más bajo, que no va a haber una respuesta, y la puntuación 6 va a ser la puntuación más alta, donde van a ver, dependiendo de la edad del paciente,
Si obedece órdenes es mayor de un año o si es menor de un año los movimientos son espontáneos. Y la respuesta verbal, esta se va a dividir en 5 puntos y en las edades de mayor de 5 años, de la respuesta verbal pues va a ser que está orientado, de 2 a 5 que las palabras van a ser adecuadas y menor de 2 años que va a sonreír o va a balbucear. Y pues el puntaje 1 que no da respuesta en ninguno de estas clasificaciones por edades. El siguiente. Bueno, las pruebas complementarias. La prueba de elección es el TAC, que es una prueba diagnóstica con alta sensibilidad y especificidad para detectar si hay o no lesiones intracraneales postraumáticas, aunque no está recomendada como uso rutinario, porque es una prueba que va a implicar niveles elevados de radiación. Aparte, pues que es costosa y siempre va a requerir, en su mayoría de casos, una interpretación especializada que no está al alcance de todos los centros. Otra de las dificultades del TAC es que pues, los niños pequeños, por su escasa colaboración, van a requerir de sedación. Las indicaciones para esta prueba son que haya la sospecha de hematoma epidural, edema cerebral, hematoma subdural o fracturas de base de cráneo. Otra prueba complementaria es la radiografía simple de cráneo, que está bastante cuestionada porque solo permite detectar fracturas, pero no puede detectar las lesiones intracraneales. Además de esto, pues que si no se presenta una fractura en la radiografía, pues no va a descartar como tal la lesión intracraneal. Aunque pues si hay una fractura, va a aumentar el riesgo relativo de hemorragia intracraneal. Otra es la resonancia magnética, que esta no es una prueba complementaria de primera elección en el traumatismo craneoencefálico. Es útil para detectar lesiones intraparenquimatosas, incluso si estas lesiones son de pequeño tamaño y pueden pasar desapercibidas por el TAC. La principal indicación para realizar una resonancia magnética son en aquellos pacientes que la clínica no se puede explicar con los hallazgos del TAC. Y si el seguimiento evolutivo hace sospechar de lesiones medulares. Siguiente. Bueno, las indicaciones para realizar una radiografía simple de cráneo y un TAC van a ser las siguientes. Para radiografía simple de cráneo, vamos a tener como indicación una sospecha de maltrato, lactantes menores de un año que presenten cefalohematoma, principalmente regiones temporales o parietales, lesiones penetrantes para descartar si hay cuerpo extraño. Algunos autores aconsejan realizar rayos X en lactantes menores de 3 meses, aún así no tengan presencia de hematomas. Que haya traumatismo facial importante, que haya pérdida de conciencia y niños de bajo riesgo en los que sea imprescindible para mantener una relación de confianza con la familia. Las indicaciones para realizar un TAC urgente en un traumatismo craneoencefálico vamos a tener una alteración del nivel de la conciencia, un Glasgow que esté menor de 15, que esté mantenido en ese rango, una evidencia de fractura en la radiografía simple, una conmoción focal o prolongada postraumática, síntomas persistentes como vómito, cefalea o alteración del comportamiento, pérdida de conciencia de mayor de 1 minuto o 5 minutos, que haya signos de focalidad neurológica, que haya anisocoria, que haya sospecha de fractura de base del cráneo, fractura con hundimiento, que haya lesiones penetrantes, que haya signos de hipertensión intracraneal, como abombamiento de fontanelas y diástasis de suturas, factores predisponentes de lesión intracraneal, como las coagulopatías y traumatismo craneoencefálico
con mecanismo de alta energía. Siguiente. Bueno, el manejo terapéutico tiene que englobarse una gran variedad de manifestaciones clínicas y para que su manejo sea el indicado, todos los pacientes deben estabilizarse para asegurar una buena oxigenación y que haya una buena perfusión del tejido cerebral. Para un buen manejo terapéutico es necesario establecer la clasificación en función de su gravedad, que esto va a estar ligado a la escala de Glasgow. Siguiente. Bueno, entonces ya la clasificación empezamos con el de leve, que es que tiene un Glasgow de entre 14 y 15 en la exploración y tiene baja energía, no tiene amnesia, los externos de sospecha de fractura craneal. El tratamiento de este es más que todo observación en casa, con vigilancia de los signos de gravedad y no requiere pues pruebas complementarias. La aparición de los síntomas, entonces si cursa con una cefalea o un emesis, entonces pues debe acudir al hospital y si tiene pérdida de conciencia, menos de un minuto. El moderado es que tiene un Glasgow entre 13 y 9, ya tiene pérdida de conciencia de más de un minuto, traumatismos múltiples, impactos por alta energía, caídas superiores a 2 metros. El tratamiento de este es, se le debe indicar un TAC craneal y observación, observación hospitalaria. Se le debe hacer la toma de los signos vitales periódicamente y estar mirando la aparición de algunos síntomas como emesis persistente, cefalea progresiva, amnesia o alguna confusión. Ya el grave es que tiene un Glasgow igual o menor a 8, que tenga una presencia de una herida penetrante, que tenga un déficit neurológico establecido y ya el tratamiento pues es que se debe ingresar a la UCI, se debe hacer la exploración neurológica y la toma de los signos vitales periódicamente, a eso se le debe tomar también un TAC craneal y mirar alguna aparición de síntomas porque tienen una alta morbilidad entre 40 y el 50%. Entonces ya, ¿cuál es la actitud ante un trauma? Entonces, si es leve, se le explica y se le entregará por escrito pues a los responsables de cuáles son las recomendaciones porque es el tratamiento en casa y si tiene alguna aparición de alguna complicación como algún síntoma pues debe acudir al hospital. Ya entre los moderados y los graves, entonces debe remitirse pues a los moderados en el hospital y los graves a la UCI y ya cuando se les debe hacer el ABCD, ya cuando el paciente esté estabilizado, pues se le debe realizar medidas específicas según la situación pues, clínica de cada paciente. Y obviamente en esos pacientes se le debe hacer estudios complementarios, como ya lo dijimos. Entonces, acá tenemos unos criterios de derivación hospitalaria, que es que tenga pérdida de conciencia en cualquier momento del traumatismo, que tenga amnesia para sucesos anteriores o posteriores al traumatismo, que tenga cualquier signo de focalidad neurológica desde el traumatismo, que sospeche o tenga una evidencia de fractura craneal o traumatismo penetrante, que tenga una sospecha de maltrato, que tenga cefalea o vómitos persistentes, que tenga crisis convulsivas, que tenga irritabilidad y es principalmente en niños menores de 5 años, que tenga dudas diagnósticas tras la primera evaluación. Y ya los criterios de observación domiciliaria, el paciente es asintomático, la exploración física y neurológica pues son normales, el mecanismo causal ha sido de baja energía, existe garantías de observación por adultos durante 48 horas. Y ya por otro lado tenemos las recomendaciones para alta y observación domiciliaria en los pacientes de los TEC según la Sociedad Española de Urgencias. Entonces, ¿qué es un traumatismo cráneoencefálico? Entonces ahí dice que es un traumatismo en la cabeza, en cual el hijo presenta una exploración neurológica normal, por lo que no precisa pues un ingreso. ¿Qué se debe hacer en casa?
Se debe observar al niño durante 24 horas siguientes por si aparece algún problema. Se debe mantener en un ambiente tranquilo y con la supervisión de un adulto por lo menos 48 horas seguidas. Si el niño tiene sueño, puede dejarlo dormir, pero despertándolo cada 4 horas aproximadamente para estar observando pues, las reacciones. Si presenta dolor de cabeza, puede tomar paracetamol o ibuprofeno a las dosis habituales. Transcurridas 2 horas sin vómitos, ofrézcale ya una dieta blanda. Y a las 24 horas del traumatismo se puede reiniciar el ritmo normal de la vida. ¿Cuándo debe consultar de nuevo entonces a un servicio de urgencias? Si el niño vomita de nuevo en la casa, si presenta dolor de cabeza intenso o progresivo, si su hijo está confuso, somnoliento, irritable o cuesta mucho despertarlo, si comienza con movimientos anormales, debilidad u hormigueo en las extremidades o si tiene dificultades para caminar. Habla o ve mal, o tiene las pupilas de diferente tamaño, si observa salida de líquido claro o sangre por la nariz o los oídos. Bueno, y ya cuestiones importantes es que la mayoría de los traumatismos en la cabeza son leves y pues no producen daño. Con golpes mínimos es muy raro que se produzcan lesiones. Bueno, aquí lo que es medidas generales, nos dice que pues que el paciente debe mantener una posición semicorporada con la cabeza a 30 grados para facilitar pues el retorno venoso. Es recomendable pues evitar lo que es la hipertermia, la hipoglucemia y la hiperglucemia. Siguiente. Bueno, entonces aquí lo que es la analgesia y sedación, el dolor y la agitación aumenta pues la presión intracraneana y la demanda metabólica. Por lo tanto, pues es necesario un buen control del dolor y en un primer momento se recomienda pues el uso de analgésicos no sedantes para no intervenir a la exploración neurológica. La sueroterapia, el principal pues, objetivo es mantener una normovolemia para evitar pues, la hipotensión arterial y la hipoperfusión cerebral. Se aconseja pues, el uso de suero fisiológico y evitar el uso de perfusiones hipotónicas como el suero glucosado pues, para evitar lo que es un edema cerebral, excepto pues, si hay riesgo de hipoglicemia. Fármacos anticonvulsivantes, pues está indicado tratar la crisis cuando aparezcan con diazepam según las pautas habituales y dado que las convulsiones producen un aumento de las necesidades metabólicas del cerebro, está indicado el uso profiláctico de fármacos anticonvulsivantes, durante la primera semana posterior a un trauma craneoencefálico grave. El fármaco de elección en la profilaxis es la fenitoína y la dosis indicada son 20 miligramos por kilo vía intravenosa en infusión lenta como dosis de choque y entre 5 y 10 miligramos por kilo día como dosis de mantenimiento controlado de los niveles plasmáticos y manteniendo pues al paciente monitorizado. Siguiente. Aquí la hipertensión intracraneana son medidas que requieren pues el ingreso hospitalario y en la mayoría de estos casos pues el paciente requiere UCI. La evaluación del líquido cefaloraquídeo se considera una de las medidas principales del tratamiento pues, de la hipertensión intracraneana y la colocación de un catéter interventricular facilita la medición de la presión intracraneana y la extracción pues, del líquido cefaloraquídeo. Siguiente. Aquí la terapia hiperosmolar utilizando lo que es manitol o suero salino hipertónico en casos de un trauma craneoencefálico grave con signos de hipertensión intracraneal. También pues tiene efectos beneficiosos por la creación de un gradiente osmolar y reológico. Se aconseja utilizar dosis más bajas de suero salínico hipertónico al 3% para lograr una PIC menor a 20 mililitros de mercurio y manteniendo lo que es una osmolaridad sérica menor a 360 milimolitros. Lo que es la hiperventilación disminuye la PIC por vasoconstricción cerebral y descenso del flujo sanguíneo. Pero pues esta tiene como una consecuencia que puede provocar un déficit
de oxigenación cerebral que puede producir pues una isquemia, por eso no se recomienda el uso de hiperventilación en caso pues de una hipertensión intracraniana refractaria o signos de herniación cerebral inminente, y se recomienda pues monitorizar a todo momento lo que es la presión parcial de dióxido de carbono, y pues presión parcial de dióxido de carbono no puede tener valores inferiores de 30 mililitros de mercurio. Siguiente. Aquí lo que es la craniotomía descompresiva amplia puede ser necesaria en las primeras 48 horas tras el traumatismo cráneoencefálico para disminuir lo que es la hipertensión intracraneana o cuando haya signos de deterioro neurológico clínico o síndromes de herniación cerebral. Siguiente. Ya, gracias. Bueno, muchachos, la revisión muy buena, pero recuerde que no es el objetivo. O sea, yo los dejé porque yo sé que hicieron un esfuerzo y la revisión, como les digo, es buena, de trauma craneoencefálico. Entonces, digamos que valoro eso. Pero, yo no quiero que se vuelva a cometer este error. O sea, vuelvo y les digo, yo no sé si es que no lo tienen claro, les entregué formato, les hice demostración, llevan ya 2 casos con toda la demostración. Si usted me dice este caso, yo simplemente asumo este caso. Uno puede poner un síndrome de complicación postraumática craneoencefálica, un síndrome de lesión expansiva o lesión, yo no sé cómo llamarla. 1. 2. Patologías. Entonces hacen el diagnóstico diferencial de contusión, conmoción, laceración, hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia intracerebral. Listo. Esas son las patologías con cada una de las particularidades. Después, ¿qué se hace? Después, sencillo, hacen una explicación. En caso del cerebro es muy importante, en todas partes es muy importante la anatomía, pero en el cerebro sí que es importante. Entonces usted toma la circulación del polígono de Wills cerebral, toma el homúnculo cerebral, la región precentral, la región motora, área 4, toma el área 312 si quiere, el homúnculo cerebral que tiene que ver con la boca, y hace una explicación del flujo sanguíneo cerebral, de qué depende y de qué dependería la expresión cuando ocurre una lesión expansiva como este caso. ¿Qué ocurre cuando hay un hematoma? ¿Qué ocurre cuando hay una masa? ¿O qué ocurre cuando hay una hemorragia que sacrifica la función de esa zona? Entonces puede ser irritación, cefalea, hipertensión endocraniana, cefalea, vómito como expresión de hipertensión endocraniana, las convulsiones por irritación o las convulsiones por compresión, el déficit motor en un momento determinado por lesión de motoneurona superior, y entonces luego sencillamente aplica leyes y ahí ¿qué sigue? Entonces pidámosle exámenes. ¿Qué exámenes le pedimos? Que una radiografía. No está indicada la radiografía. Una de las indicaciones más importantes de la radiografía son lesiones por armas cortopunzantes, por armas penetrantes, que uno quiere mirar si eso penetró, si no penetró, si hay una fractura o no hay una fractura lineal. Entonces, no, pidámosle un TAC de contraste o un TAC cerebral simple. Entonces, listo, le pedimos. ¿Qué encontraron? Que tenía un hematoma, Listo. Conclusiones diagnósticas. Diagnóstico sindromático, diagnóstico topográfico, diagnóstico etiológico y diagnóstico específico. Entonces, al final, este paciente que tenía, me imagino que era un hematoma, ¿o no? Hematoma epidural agudo ubicado en la región del lóbulo temporal de la zona izquierda o derecha. Entre otras cosas, finalmente, ¿verdad? Al fin, ¿qué encontraron? Muchachos. Sí, Doc, lo que pasa es que en este paciente no tuvimos acceso a lo que es el TAC. Y, por ejemplo, solo lo que es que es muy difícil encontrar pacientes pues de neuro en caso pues de eso.
Y pues no había tantos como repito, los paraclínicos de este paciente, solo tuvimos como obtener Acuérdense los que primeros. acuérdense muchachos que les he permitido que tomen casos de la literatura, o sea, usted vaya al internet y busque un caso clínico y lo que usted hace es simplemente, incluso hay muchos casos analizados, lo que usted hace es coger ese caso y hacer el análisis versión Duque, que pues para eso es que creamos esta línea, esta electiva, perdón, para hacer todo un proceso cada 8 días con un caso problema de lo que es el pensamiento del clínico, de lo que es el proceso diagnóstico, con la puesta versión Duque. Vuelvo y les digo, yo les he preguntado a ustedes, ¿algún docente, algún clínico, algún quirúrgico les ha vendido esta idea? Todos me dicen no. Pues entonces esa es la particularidad de este espacio, que la versión que se usa es la versión Duque. Entonces, no, vuelvo y le digo, vale el esfuerzo, vale el cumplimiento. Pero entonces, por favor, siguiente grupo, que vamos a ¿qué dijimos que vamos a revisar, muchachos? Después de neuro, ¿qué sigue? Muchachos, grupo 2, ¿qué sigue después de neuro? ¿Aló? ¿Se fueron o qué? No, pues usted no nos ha dicho. Estamos esperando. Sí, bueno, entonces mire, acuérdense que tenemos, la idea es coger otro sistema. Entonces cojan un sistema, por ejemplo, ¿Endocrino? ¿Puede ser? bueno, cojan endocrino, exacto, pero porfa, y búsquenlo en la literatura, tranquilo, puede ser resumido, como lo hice yo, un resumen del caso clínico. Si quieren coger pues una diabetes complicada con una lesión neuropática, no sé qué cosa, bueno, para que hagan toda la explicación fisiológica, fisiopatológica y hagan todo el proceso. Si tienen alguna duda, me preguntan, aunque yo les he puesto video, tienen el PPT ahí en el grupo. Si tienen alguna duda, cojamos endocrino el grupo 2 dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos? Entonces dejemos así. Muchas gracias al grupo. Vamos a cerrar la grabación. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchachos. No, No, en ese momento no. Muchachos. Vuelvo y les digo que estoy presto. Si alguna duda o algo, no hagan sino hablarme. Yo